Bueno, pues efectivamente venimos a presentaros qué es lo que hemos hecho con Kotlin multiplataforma desde que salió hace más o menos un añito y medio o así, más o menos. Entonces la gente de JetBrains dijo, vamos a intentar sacar Kotlin de la JVM y lo vamos a intentar llevar a todos los sitios en los que seamos capaces de llevarlo. Y bueno, pues después de un año y medio, pues vamos a contaros más o menos el estado en el que está esto ahora mismo, si está de verdad para producción, si no, qué complicaciones hay y demás. No vendemos a vender burras a nadie, de hecho, si hay que decir que algo es una mierda, lo diremos, ¿vale? Y bueno, él es Daniel, como hemos comentado, él es Daniel y yo soy Sergio, y los dos curramos en Worldline, ¿vale? Worldline es una consultora con algo más de 15 años de experiencia. Tenemos sede en Barcelona, Madrid y desde hace un añito en Cáceres. Y bueno, además de, a pesar de ser consultora, ¿vale?, también tenemos producto propio. Worldline es líder en medios de pago en Europa y como tal, de hecho, tenemos nuestros propios terminales. Algunos de ellos incorporan Android, lo que nos permiten desarrollar aplicaciones y meterlas directamente en el TPV. Aparte, hacemos cositas con IoT. Tenemos un traje que monitoriza la posición que tiene el empleado dentro de la oficina y eso nos permite corregir posturas que no son adecuadas para trabajar, ¿vale? Y bueno, hacemos cosas con chatbots, hacemos cosas con blockchain y nada, y como decía Sergio, bueno, hacemos desarrollo mobile, aparte tenemos también desarrollo server y iOS y demás. ¿Qué es lo que vamos a contar en esta charla? Bueno, pues nosotros como consultora, cuando nos llega un cliente y nos pide una aplicación y quieren que la tengan para iOS, la quieran para Android, que quieran una web, que quieran también que hagamos el backend, tenemos que pensar dos posibles soluciones, o bien tirar por las híbridas o bien hacer el desarrollo nativo. Si tiramos por el nativo estamos premiando el rendimiento, pero vamos a tener que hacer el mismo desarrollo varias veces, vamos a tener que hacer el mismo desarrollo para Android que para iOS, solo que con lenguaje distinto. Entonces, si tiramos por las híbridas, el problema que tenemos es el rendimiento. Todo el mundo sabe que las híbridas al final rascan, ¿vale? Una aplicación que es un poco más compleja ya no puede compararse a la misma, pero en nativo. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido, utilizando Kotlin Multiplatform, que como decía Sergio, ahora ya podemos desarrollar también para iOS, para web y demás, es hacer una arquitectura común, ¿vale? Y además compartir información con el backend, ¿vale? Entonces todos los clientes estarían utilizando el mismo código y luego vamos a ver cómo vamos a tener que implementar los distintos frameworks, iOS, web o Android, ya en el lenguaje nativo. La implementación que vamos a mostrar es el desarrollo de la aplicación de la Commit App, pero no oficial, ¿vale? No el oficial. Están aquí, están en el Play Store, las podéis bajar, bueno, en el Play Store y en el App Store, por si queréis verla, ¿vale? No he puesto captura aquí, pero básicamente es una aplicación que tiene un listado de charlas por track y la información de las charlas. Al final, la mayoría de aplicaciones de Android o bueno, de mobile son listado de detalle, ¿no? Vale, a nivel de arquitectura, antes de empezar, quiero que tengáis en cuenta que somos desarrolladores de Android, como hemos dicho, entonces todo lo hemos mirado desde el paradigma de Android, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿vale? Entonces, a nivel de módulos, ¿cómo nos configuramos? Empezamos con un módulo típico, esto lo hemos desarrollado con Gradle, ¿vale? Empezamos con un módulo de app típico y luego después dos targets, el target de Android y el de Native, ¿vale? Que en nuestro caso es el de iOS. A nivel de Gradle es muy fácil de configurar, en el plugin de Kotlin le decimos que queremos tirar al target de Android y luego después al de iOS. Una cosa que tenéis que tener en cuenta y que es importante es que si trabajáis con emuladores tenéis que hacer el target es iOS x64 y en el caso de los dispositivos directamente es ARM64. Y en el caso de iOS lo que hacemos es generar un binario, generamos un framework, ¿vale? Para los que seáis desarrolladores de iOS es lo más normal del mundo, ¿vale? Lo que pasa es que esto al principio nos valía, pero luego después, como ha comentado Dani, bueno, esta es la estructura a nivel de carpetas, ¿vale? Aquí tendríamos el código común, la parte de iOS y la de Android. Esto, como os ha comentado Dani, la idea era también compartir cosas con el backend. Por poco que pudiésemos, pues ya nos valía, porque como estamos investigando, entonces lo que hicimos fue crear un módulo común y luego después un módulo de backend. Y el de app tiraría del común y el del backend tiraría del común. Y lo que pudiésemos meterlo ahí, pues lo metíamos. Y esto, en el módulo común ya no podemos tirar a Android porque realmente el backend lo podemos hacer con cualquier cosa, en nuestro caso con la JVM, entonces tendríamos que poner JVM. Y ya de paso en su momento pusimos JavaScript pues por ponerlo por si, ¿vale? Por si acaso. Y a nivel de proyectos, ¿cómo queda? Pues exactamente igual como veis, pues tenemos aquí el main, donde declaramos JavaScript, donde declaramos JVM, y luego después veremos qué significa cada cosa, ¿vale?
Y bueno, a nivel de dependencias y demás, pues en el mismo módulo de Kotlin tenemos otra sección que son los source-sets, y aquí es donde definimos todas las dependencias que vamos a tener. Porque ¿cómo funciona esto? Esto básicamente funciona que yo tengo una interfaz, ¿vale?, entre comillas, y yo declaro las dependencias de la interfaz aquí directamente. Por ejemplo, la stdlib, tengo también las corrutinas de Kotlin, que para los que no desarrolléis con Kotlin nada, las corrutinas básicamente, así a grandes rasgos, nos permite ejecutar código asíncrono como si fuera síncrono. Tenemos también el plugin de serialización, esto es muy importante, todos los que trabajáis con APIs o haciendo aplicaciones móviles o lo que sea, sabéis que tenemos que pasar de JSON a data classes o lo que sea, entonces necesitamos serializar de alguna forma. Y aquí no tenemos JSON ni tenemos nada, porque realmente tenemos que tirar a todas las plataformas que podamos. Entonces, la gente de JetBrains tiene su propio plugin de serialización. Y lo último que tenemos son 3 librerías para poder hacer llamadas de red directamente también en el común, ¿vale? Que son utilizando Tor, que Tor no es ni más ni menos que otro framework que desarrolla la gente de JetBrains, que tenemos API para hacer, un SDK, perdón, para hacer backend, como para hacer también a clientes. Y luego después implementamos un módulo común, ¿vale? Llamamos al módulo común, tal cual. Entonces, claro, esto es, como yo os decía, esto es como una especie de interfaz, ¿vale? Y luego después las implementaciones, ¿cómo son? Pues exactamente igual, solo que ahora estamos en la parte de iOS y todo lleva la coletilla de native, ¿vale? Es muy importante porque el Gradle lo que va a hacer es directamente va a cogerte todo el código común y va a ir mirando qué es lo que necesita, y si no encuentra la dependencia de iOS, pues directamente te va a petar. O sea, tú vas a poder desarrollar, pero cuando intentes compilar no va a compilar porque no va a encontrar los artefactos, ¿vale? Entonces es muy importante declararlo. Y en el caso de Android, si os fijáis, es exactamente lo mismo, solo que ponemos las coletillas de JVM por todos los sitios, ¿vale? Entonces, una vez estamos aquí, bueno, en el módulo de backend simplemente hacemos una implementation y ya está. Esto es un módulo de Java y de JVM, no tiene más ciencia. Entonces, a nivel de arquitectura de clientes, esta es la típica slide o la típica captura que habremos visto ya 18.000 millones de veces. De aquí simplemente no quiero comentar nada, simplemente que nosotros lo que buscamos aquí es implementar cuantas más capas podamos en el módulo común, mejor. Si nos quedamos solo las entidades, pues es un fracaso, ¿no? Para eso, vaya mierda, para implementar data classes. Pero si llegamos hasta los presenters o hasta las bases de datos, entonces quiere decir que, oye, ya tendremos bastante cosa, ¿no? Entonces, a nivel de arquitectura os voy a enseñar un poco. Lo primero que tenemos son los modelos de dominio. Esto es muy importante porque al final define nuestra aplicación. Todo lo que va en azul está compartido entre todas las plataformas, ¿vale? En el caso de los modelos de dominio también hemos sido capaces de compartirlos con el backend, con todo lo que eso conlleva, ¿vale? Con todo lo que eso implica, tanto para bien como para mal. Luego después ya, ¿quién usa los modelos de dominio? Pues los casos de uso. Los casos de uso también son comunes a todas las plataformas, y esto sí que ya es muy importante porque al final aquí es la lógica de dominio de nuestra aplicación. Lo importante de nuestra aplicación se supone que tenemos que hacerlo aquí, y si ya lo hacemos una vez y lo tenemos desarrollado para toda la plataforma, ganamos bastante, ¿vale? No, o sea, el resto de cosas son como más triviales, por así decirlo, ¿vale? Se supone que aquí es donde tenemos toda nuestra lógica. Pero es que no solo eso, sino que por la parte de arriba nosotros utilizamos Model View Presenter, no por nada, sino porque creemos que es el patrón que mejor encaja con el hecho de no tener que depender absolutamente nada de la plataforma. Por ejemplo, en el caso de Android, todos sabéis que tenemos las librerías de ViewModel, de LiveData y demás. Eso aquí no nos vale para nada, porque realmente tenemos que pensar en intentar compartir todo el código con iOS o con web o con lo que sea. Entonces, tenemos que implementar nuestro Model View Presenter. Si os fijáis ya solamente a este nivel, en mi opinión, el nivel de arquitectura ya merece la pena, porque no solo tenemos la lógica de dominio de nuestra aplicación, que es muy importante, sino que es que también tenemos la lógica de presentación. O sea, aquí estamos definiendo cómo se comporta la vista a la hora de pintar o de lo que sea. ¿Por qué? Porque luego después la vista es súper estúpida, es súper tonta, no sabe nada, lo único que sabe es pintar en un XML o en el storyboard, no sabe hacer nada más. Y que cuando le clican tampoco sabe hacer nada, simplemente le llama al presente y le dice, oye, que me han clicado o que yo aquí no sé hacer nada. ¿Vale? Entonces es súper importante esto ya. Luego después tendríamos unas interfaces y por último ya la implementación de dichas interfaces. Y estas sí que se hacen en cada plataforma. Esto, sinceramente, yo ni siquiera creo que sea malo. Yo creo que es como tiene que ser, porque si en iOS, en la vista, tenemos Apple Maps y en Android tenemos Google Maps, pues en cada una implementamos lo suyo. O sea, al final estamos trabajando en aplicaciones nativas. Y si en iOS tenemos Storyboards y en Android tenemos Activity, pues utilizamos esto. Esto está muy enfocado a la arquitectura, no tanto a pintar la vista, que al final es
un poco más trivial, ¿no? O sea, pintar un XML, pues a ver si tiene su complicación, pero no es la lógica importante de mi aplicación, ¿vale? No define mi aplicación. Por la parte de abajo tendríamos el patrón repository, que es el que nos ayuda a definir la lógica de los datos, lo cual está muy bien, porque va a ser el que va a decir, bueno, pues dámelo de red, dámelo de local, lo típico, ¿vale? Y eso también lo tenemos común. Pero es que no solo tenemos eso común, sino que es que ahora ya también tenemos común las llamadas de red. O sea, ya podemos hacer llamadas de red en el módulo común y tenerlo en todas las plataformas. Y cuando digo en todas, no digo en Android y en iOS. No, es que si queremos hacer JavaScript, también las tenemos en JavaScript. Que eso es muy importante. Y por el lado de las bases de datos, a pesar de que hemos tenido bastantes problemas, también podemos tener las bases de datos directamente en el módulo común. Ya si vemos esta foto, decimos, joder, si es que está toda la aplicación aquí. O sea, aquí lo importante es que nuestra lógica de datos, nuestra lógica de dominio y nuestra lógica de presentación, toda nuestra lógica hemos sido capaces de compartirla, hemos sido capaces de crear una especie de librería, un core, que comparten todas las plataformas. Y eso está muy bien, porque si hacemos el test una vez, ya lo hemos hecho para todas. Y eso es muy importante. Por último, tenemos dos colaboradores, que son el Error Handler y el Executor, que esto no tiene tampoco nada de lógica aquí. Aquí, en este caso, es simplemente que yo te doy un error de dominio, dame una string, dámela como se dé en tu plataforma, a mí me da igual, en Android son XML, por ejemplo, y demás. Y en el caso del Executor, lo único que hace es darnos el hilo de UI, porque obviamente, y de nuevo, el hilo de UI de iOS no es el mismo que el de Android, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace el Executor. Y esa sería como se ve nuestra arquitectura. Sería la parte de la arquitectura común de todos los clientes, ¿vale? Lo vamos a tener en iOS, lo que vamos a tener en Android, pero todo ello va a compartir un módulo común con el backend, ¿vale? ¿Qué vamos a tener en ese módulo común? Los modelos de dominio. Los modelos de dominio para nosotros son súper importantes. Si antes decíamos que si los clientes compartían la lógica de presentación de dominio y de datos, teníamos toda la aplicación y los frameworks solo tenía que pintar. En el caso de los modelos de dominio son los que definen nuestra aplicación. Entonces, si ya estamos compartiendo con el backend esta información, es súper interesante, porque supongo que de aquí la mayoría están trabajando con, bueno, hacemos cliente, ¿no? Hacemos o bien Android, o bien iOS, o bien web. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido los problemas de, oye, nos faltan este campo, y le dice al equipo de backend, oye, necesito este campo, o el de backend me dice, oye, envíame esto de esta forma y no de esta otra? Al final eso es tiempo de comunicación y tiempo que vamos a perder a la hora de esperar que cambie ese valor en el JSON, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos compartido los modelos de dominios entre los clientes y el backend, cuando se hace un cambio en estos modelos, ya las plataformas van a tener el mismo cambio. El backend va a empezar a suministrarlo cuando despliegue la próxima vez y los clientes van a tener ese valor. Aquí sí que comento ya de primeras que esto conlleva una mayor comunicación en el equipo. No podemos estar los de backend lanzando una nueva release sin que los clientes estén cogiendo esos cambios. Arriba tenemos marcado la anotación de serializable, porque como decía Sergio, ya con esto solo nos permite pasar de modelos a JSON y de JSON a modelos cuando luego nos llega la respuesta. Vamos a empezar a modelar nuestra arquitectura, la implementación que veía Sergio. Lo primero que vemos es el líder. Bueno, el líder no es más que un contenedor, de hecho luego hay una charla de Arrow, creo. El líder lo hemos cogido de una librería que es Arrow, que es para hacer Kotlin con programación funcional. Bueno, perdona, programación funcional con Kotlin. Y no es más que un contenedor que, bueno, cuando nosotros ejecutemos una petición, cuando ejecutemos un caso de uso, si nos viene indicado si ha habido éxito, nos va a venir indicado por la parte de la izquierda, y si ha habido un fracaso, nos va a venir indicado a la parte de la derecha. Entonces yo ya me olvido, yo solamente digo, oye, quiero esto, eso me devuelve un ítem, y depende de por dónde venga, va a estar todo bien o ha fallado. A la hora de modelar los errores, hemos utilizado Sales Class, lo que se ha dejado aquí. Una Sales Class no más que un enum vitaminado, ¿vale? Tenemos todo lo bueno de las clases, pero se trataría como un enum, ¿vale? Todo lo que tenemos dentro se va a tener que valorar en todos los casos. De hecho, si nosotros luego estos errores los comprobamos con un when, que vamos a decir que es como un switch, ¿vale? Pero también vitaminado, si lo asignamos a una variable, no nos compila en el caso de que dentro del when estemos contemplando todos los casos. Si yo añado aquí un nuevo error, va a fallar la compilación si no estoy contemplando eso en el when. Y por otro lado, simplemente un goje en el caso del success, que es cuando no tenemos nada pero hemos tenido un éxito, y en el caso de que si tengamos una respuesta, por ejemplo, una lista de jugadores de fútbol, nos va a venir indicado.
Vale, Vale, a nivel de backend vamos a ir muy rápido porque no es tampoco muy importante, pero para que sepáis cómo está la arquitectura por si veis el repo o lo que sea. Utilizamos Tor, como os he comentado antes, también utilizamos Exposed, esto no es ni más ni menos que otro framework de la gente de JetBrains que tiene sus propios DSL y demás para conectarse con bases de datos de tipo relacional. Lo guay que tiene es que el DSL es compartido con todas las bases de datos relacionales que hay y el hecho de cambiar de SQL Server a MySQL implica una línea del driver, no implica nada más. También tenemos una base de datos en memoria directamente, no nos hemos querido complicar la vida porque, como os digo, no era el objetivo de esto. Y luego después sí que utilizamos el Ktor Client también para llamar al backend de la CommitConf y que nos diese la información, ¿vale? Que eso es súper importante. Y por último lo desplegamos todo en Heroku. ¿Qué pinta tiene o cómo se arquitectura una aplicación con Tor más o menos? Vale, pues nosotros lo que hacemos es ir instalando módulos y luego después cada módulo es una función de extensión. Ahora veremos un ejemplino, ¿vale? Nosotros como lo hemos hecho es que tenemos un módulo por modelo de dominio, en plan, si tenemos que devolver charla, pues el objeto charla tiene su CRUD y para adelante, ¿vale? Y así es como quedaría, tenemos el routing, tenemos día, slot y track, y luego después el repositorio que dice dámelo de la base de datos o del backend de la commit si no lo tengo en la base de datos, súper sencillo, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplito de la pinta que tiene esto. Simplemente declaramos la función de extensión arriba, luego después el routing, le decimos que es el día, y luego después las llamadas las declaramos con su DSL. Un get, hacemos un call.execute al repositorio y ya está. ¿Vale? Como veis, muy sencillito. ¿Qué pinta tiene el DSL de la base de datos? Pues simplemente hacemos un database.connect en el momento en el que nosotros lo necesitemos. ¿Cómo declaramos las tablas? Directamente las declaramos como singletons. Decimos que es una tabla y el nombre, y luego después aquí ya tenemos acceso pues, a todo su DSL, por ejemplo, que esto es un varchar, aquello es un long de primary key. En el momento en que nosotros hacemos eso, ya tenemos sobre ese objeto absolutamente todas las llamadas que se pueden hacer a una base de datos. Tenemos el select, como veis aquí abajo, tenemos el update, tenemos el delete, tenemos absolutamente todo, ¿vale? Simplemente declarándolo así, lo cual está muy bien y es bastante declarativo, porque encima podemos convertirlo a secuencias, a listas, a lo que queramos, ¿vale? Vale, y bueno, ya hemos visto el backend en forma rapidita, vámonos a lo que de verdad nos importa, ¿vale? Que es cómo vamos a empezar a compartir toda esa lógica que decía Sergio desde los clientes. Este es nuestro root del presenter, al final el presenter es simplemente el que va a dictar cómo es la lógica de la aplicación, de la presentación, perdonad. Y simplemente lo primero que hacemos es definir un job, definir el scope de la corrutina y bueno, definimos algunas funciones que vamos a llamar desde abajo para poder facilitarnos la vida luego cuando estemos implementando las distintas pantallas. Estas dos funciones, el attach y el detach, son súper importantes. O sea, cuando nosotros estamos trabajando en Android tenemos un ciclo de vida y es distinto al de iOS y es distinto al de web. En Android tenemos el onCreate, el onResume, en iOS tenemos el onViewBitLoad y demás. Nosotros tenemos estas dos funciones, ¿por qué? Porque yo necesito saber cuándo empieza mi lógica de presentación, ¿vale? En Android le llamaremos desde el onCreate y en iOS desde el onViewBitLoad. Y luego tenemos el detach para desacoplarnos de la lógica de presentación. Por último, como decía Sergio, usamos MVP y tenemos una pequeña interfaz donde tenemos declarado el show progress, high progress y el show error. Luego vamos a tener más interfaces por cada una de las implementaciones. ¿Cómo quedaría esto en un ejemplo? Bueno, perdona, ante un pequeño consejo, que es que no declaréis las interfaces dentro del presenter cuando hagáis multiplatform, porque desde Android eso sí que funciona, el típico presenter.view, pero cuando se compila eso a iOS no es accesible. Entonces, bueno, simplemente os va a ahorrar 5 minutos, que es el tener que desplegar y volver a generar el código. Ahora sí, ¿cómo quedaría un ejemplo? Esta sería la pantalla del detalle de una charla. Simplemente cuando nos acoplamos a la lógica lo que vamos a decir es, oye, tráeme esta charla, pido el identificador al framework, porque en Android lo hemos pasado de pantalla de lista a la pantalla de detalle, lo hemos pasado con un intent, por ejemplo, ahora después lo vemos, y en iOS se ha instanciado el view controller y se le ha asignado el valor al atributo. Bueno, le decimos a la vista, oye, dame el ID, pedimos la charla, y aquí empezamos ya a ejecutar la corrutina. Como decía Sergio, esto se hace de forma síncrona, pero la petición de repository, ¿vale?, va a ser de forma síncrona, ahora os cuento por qué. Entonces, cuando nos traigamos un slot, una charla, vamos a mostrar el progreso, luego nos vamos a traer la charla y luego finalmente vamos a ocultar el progreso. Como decía, esa llamada es síncrona porque
está dentro de una coroutine y tiene la notación suspend, ¿vale? Estas funciones tienen suspend, que los que vengáis, o bueno, para los que no hacéis Kotlin, el suspend no es más que un callback, ¿vale? Esto cuando se compila Java es una función que devuelve un object, que tiene un callback y tiene el contexto de la coroutine y demás. Entonces, esto ya se ejecuta de forma síncrona, va a hacer la petición y cuando tenga el callback vamos a volver a la vista y vamos a llamarle a la vista para que pinte todo. Esto sería nuestro repositorio. Bueno, como veis no tenemos casos de uso porque al final los casos de uso nuestros van a quedar en plan pasabolas y lo único que dijimos, bueno, pues ya vamos al repositorio y ya está. Y aquí es donde decidimos, en la implementación, dónde vamos a pedir los datos. Si a base de datos local de los dispositivos, por ejemplo, las charlas favoritas, o a remoto le vamos a pedir al backend todas las charlas y los tracks de ese evento. Todo esto es común, ¿vale? Todo esto todavía no estamos tocando nada de los frameworks. A ver, al final eso tiene sentido que sea común porque básicamente son interfaces e implementaciones y demás. Aquí es donde ya viene lo interesante, por ejemplo, en el Remote Data Source. ¿Por qué es interesante? Pues porque aquí ya vamos a hacer llamadas de red que se supone que deberíamos chocar contra el framework, cada uno lo hace de su forma, pero nosotros podemos hacerla directamente común. Por ejemplo, con el cliente de Tor que os comentaba antes. Simplemente tenemos que declarar el cliente de Tor, es un HTTP client, pero una cosa súper importante y que no es obligatoria, como he dicho antes, Tor cómo funciona es instalándole módulos. Pues si no le instalamos la JSON feature y le decimos que el serializador es el Kotlin X Serializer, no nos va a funcionar. Y encima es que ni siquiera te dice por qué no funciona. O sea, tenedlo en cuenta, ¿vale? Como esto, el cliente de Tor no está todavía en versión de producción, aunque se supone que sí, tened en cuenta que no va a petar, ¿vale? Pero que necesitáis instalar esa feature para poder hacer serializaciones y deserializaciones. Y luego después, la pinta que tiene como llamamos a la red, pues es muy parecida a como era en el backend, por eso lo enseñamos antes. Simplemente tenemos ahí una función execute y una aquí API URL, que ahora os explicaré lo que es, pero ni más ni menos que tenemos un client.get, slot, que es lo que queremos obtener, un slot, y luego después llamamos a la API y ya está. Estas dos funciones no son ni más ni menos que una especie de wrappers para que no tengamos que escribir el código todo el rato, ¿vale? Si os fijáis, la función execute simplemente le pasa una función de suspensión y hacemos un try catch, el típico try catch, y luego después aquí pues ya modelamos nuestros errores a los errores de dominio. Aquí hay un problema que ahora os lo enseñaré, ¿vale? Y la API URL no es ni más ni menos que así es como se declaran las llamadas de red con el cliente de Tor. Declaramos nuestra URL, le decimos dónde está el endpoint y luego después le pasamos el path, que es lo que le estaba yo pasando antes, ¿vale? Ahora, aquí viene, aunque mi madre no me deja decirlo, es una mierda esto. Básicamente, tenemos un problema cuando no tenemos internet. Cuando no tenemos internet, en el caso de Android, lanzamos una Java NetSocket Exception. Esto, como comprenderéis, en Kotlin Multiplatform no existe. No está, porque esto es de Java. Pero por lo menos podemos hacer un catch. Es verdad, perdemos la trazabilidad del error. Tenemos que decirle que es el error por defecto. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues ya lo podemos manejar y podemos decirle, vale, sí, sácate una snack bar o lo que sea y haz un retrieve o lo que sea. El problema viene en iOS. En iOS es una NS URL Connection Exception que tampoco existe en Kotlin Multiplatform, pero no podemos hacer el catch. O sea, el catch sí que lo podemos hacer, porque ya habéis visto que estaba puesto el catch y eso es común, pero no funciona. O sea, la aplicación no peta, el que tenga un iPhone se la puede descargar y comprobarlo, pero se queda la pantalla en negro. Literalmente todo en negro, no sabemos por qué, no sabemos qué pasa. En mi opinión es una chapuza, pero épica, vamos. O sea, que no te den ni siquiera la posibilidad. Joder, yo qué sé, si hay una excepción, vale, hay una excepción, para eso pongo el catch, ¿sabes? O sea, vale que no pueda... Pero no sé, es que es una cosa que como que no tiene mucho sentido, es como... No sé, no puedo poner un try catch, pero ¿qué es esto? ¿Sabes? Porque obviamente peta por todos los lados. Lo único que se nos ocurre es que lancemos directamente las excepciones hacia arriba y en el error handler ya mapear esas excepciones, pero eso es una chapuza. ¿Cómo vamos a mandar excepciones por todos lados en lugar de nuestros errores de dominio? O poniendo un try catch directamente en el attach del presenter o en todo lo que llamemos. O sea, pues me parece horroroso, vamos. O sea, aquí, claro, nos quedamos así. O sea, pero ¿qué mierda hacemos con esto? Porque realmente... No sé, está muy mal pensado, ¿vale? Hemos abierto una issue a la gente de JetBrains y demás y a ver cómo se puede medio solucionar esto, porque que ya hemos detectado solo nos pasa en iOS. En JavaScript y en Android, en la JVM, no pasa, ¿vale? Pero en iOS
si no hemos probado en las otras plataformas de native, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que os decía, lo único que se me ocurre es poder hacer eso, pues un try catch a todo, o sea que no me gusta mucho, ni nada. O sea, una cosa es que funcione y otra cosa es que arquitectura, a nivel de arquitectura esté bien hecho, ¿vale? Y no nos convence para nada. A nivel de base de datos, tenemos varias librerías basadas en preferencias, por ejemplo, para poder utilizar tendríamos Kissme, que está muy bien y tiene muy buena pinta, además está basada en las preferencias encriptadas de cada plataforma y está muy guay, pero no compila en iOS. Les hemos abierto una issue, nos hablaron hace poco y nos dijeron, mirad a probar porque teníamos problemas con los artefactos de iOS y demás, y se supone que ya está solucionado, realmente no nos ha dado tiempo, pero tiene muy buena pinta. Y esta otra que ni siquiera perdéis el tiempo, o sea, si vais a enredar y a buscar, no perdéis el tiempo con Multiplatform Preferences porque está hecha con el plugin antiguo, porque el plugin lo tiraron entero y lo volvieron a rehacer y eso ni siquiera compila y no merece la pena ni intentarlo siquiera, ¿vale? Bueno, y en las basadas en base de datos hemos utilizado SQLite y hemos tenido un problemilla, que es que también tiene muy buena pinta, al igual que Kissme con las preferencias, pero hemos conseguido que no funcione. Es simplemente importar la librería, aplicas el plugin, eso lo que va a leer es un .sq, donde tenemos la consulta que nos va a generar la base de datos local y nos va a generar todas las consultas, todos los archivos que necesitamos para hacer esas consultas. El problema es que a la hora de compilar, bueno, si nosotros cuando chocamos ya aquí, como veis, estamos chocando con los frameworks, ¿vale? El driver de Android para la base de datos local de las áreas preferentes no es el mismo el de iOS. Entonces, vamos a tener que definir en el módulo común una clase que luego le pida a los locales, tanto a Android como a iOS, oye, dame ese driver. ¿Cuál era el problema? Que desde el módulo común sí que podíamos importar lo que nos había generado en el will, pero en Android y en iOS no nos lo reconocía. Y si generábamos esto de otra forma, sí que podíamos en Android y en iOS, pero no en el módulo común. Entonces, bueno, como no podíamos importarlo, al final no pudimos tirar con esto. ¿Qué es lo que hicimos? Ya dijimos, pues mira, espera. Nosotros tenemos que mostrar esto en las charlas y al final lo que hicimos fue implementar nosotros nuestra propia persistencia local. Aquí vemos por primera vez el spec y el actual. El spec y el actual no es más que interfaz de implementación, pero chetada. O sea, si tú declaras desde el módulo común que van a implementar todos los frameworks una función como spec, vas a decirle al compilador que cuando vayas a compilar todas las plataformas tendrían que tener su propia implementación. O sea, Android, iOS, web van a tener que implementar con un actual esa interfaz, ¿vale? Pueden ser funciones, interfaces, pueden ser clases, lo que queráis. Entonces, bueno, ahí veis definida el spec del Local Data Source y ahora vamos a implementarlo para cada una de las plataformas. En el caso de Android, chocamos contra las áreas preference. En el constructor nosotros le pasamos el contexto y luego ya desde el framework, como vamos a inyectar todas las dependencias, ya tenemos el contexto que vamos a necesitar en este repositorio. Pero en el caso de iOS, en lugar de las áreas preference, vamos a utilizar la NUser default. Aquí es la primera vez que ya estamos chocando contra el framework de iOS, ¿vale? Esto nos permite, bueno, si veis, estamos chocando contra el framework de iOS, pero el código es Kotlin, o sea, todo esto está en el módulo común, va a venir todo generado, se va a meter en el punto framework ese y desde iOS se va a poder usar perfectamente. Más sitio donde utilizamos el spec y el actual, como digo, ya empezamos a chocar con el framework, pero no estamos haciendo nada, una locura, ¿vale? El executor, el colaborador que decía Sergio antes. Nosotros desde el módulo común no sabemos qué hilo es el que se tiene que ejecutar cuando termine nuestra petición. Entonces nosotros lo que definimos es una clase executor que va a tener un valor de un dispatcher, ¿vale? En el caso de Android vamos a pasarle el dispatcher.main, ¿vale? Y en el caso de iOS no tenemos algo ya creado, pero bueno, podemos crear directamente el dispatcher y pasárselo, ¿vale? Entonces nosotros lo implementamos con actual, como veis por ahí, el executor y ya está. Oye, aquí está el hilo que tienes que ejecutar. Pero no nos quedamos ahí, vamos a seguir chocando contra el framework, poco a poco. El navigator, como decía, en Android tenemos los intents, en iOS tenemos los storyboard que tenemos, los view controllers que tenemos que instanciarlos y luego presentarlos. Entonces nosotros definimos el navegador y en la implementación de Android con actual utilizamos los intents y en iOS directamente instanciamos el view controller. Aquí tenemos un problema y es que cuando yo paso de una pantalla a otra con activities, en el intent le puedo poner unos extras que va a recoger la siguiente pantalla. Por ejemplo, desde la pantalla de lista, la de detalles, yo tengo que pasar desde la charla que he clicado para traerme la información de esa charla. Entonces yo pongo un bug extra y le paso el ID de la charla. En iOS, como tengo que instanciar el view controller, el problema que tengo es que, estando todavía en el módulo común, no
tengo esa clase, ese view controller lo hemos hecho con Xcode y no puedo acceder de módulo común a lo que tengo debajo, porque es al revés, lo de debajo es lo que depende del común. Esto, si hiciésemos los view controllers con Kotlin, que ya hay, ya se pueden hacer, lo único que nosotros no nos hemos pegado con eso todavía, no os animamos de momento a hacerlo, o sí, nos contáis cómo se hace. Si estuviese con Kotlin sí que podríamos, porque ya estaría todo en el módulo común y no tendríamos que hacer ese casting, o sea, sí podríamos hacer ese casting. Aquí, veis, por ejemplo, cuando pasábamos de la pantalla de arriba, al pasar de un storyboard a otro que no necesite un parámetro adicional, sí que podemos hacerlo perfectamente, porque como no necesitamos el casting, no tenemos ningún problema. Sin embargo, como aquí, en el de pasar de la lista al detalle, le tengo que pasar un identificador, y ese identificador se lo tengo que asignar al atributo del view controller al que voy, al necesitar hacer ese casting, no puedo hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente lo que hemos hecho ha sido llevarlo al control llevarlo al MVP, y es el propio controller el que implementa esa lista, el que hace la navegación. Tenemos un navigator, sí, pero no tenemos esa navegación en el Navigator, lo tenemos en el framework. Ahora sí. ¿Pasa? No puedo. ¿Paso yo? Sí. Vale. A ver, ahora, una vez hemos hecho ya todo lo común, todo lo que hemos visto antes, el presenter, el repositorio y demás, vamos a ver qué es lo que tenemos realmente que implementar en cada plataforma y si realmente estamos vendiendo la burra o solo hay que implementar interfaces y ya está. Y vale, en el caso de Android utilizamos Activities y Fragment, súper sencillo, no tiene más ciencia, y este es el ejemplo de un Activity. Si os fijáis, implementamos la vista del MVP como si estuviésemos en el MVP normal y corriente, tenemos el Common Presenter, que es el que instanciamos, y luego después, pues, si me llaman al FAB, como os he dicho antes, aquí no hay lógica, directamente al Presenter. Y en el caso de pintar información, pues igual, el Presenter nos llama y nosotros le pintamos. Esto es lo único que tenemos que implementar ya para la plataforma de Android, ¿vale? Y esta es más o menos la pinta que tiene. No somos desarrolladores, no somos diseñadores y se nota, pero bueno, pero aquí lo importante era comprobar que esto funcionaba, ¿vale? Y además que funcionaba bien, que es lo interesante. Y ya está, en Android nada más, implementar una activity y ya está. La cosa es que, bueno, si en Android no somos diseñadores como tal, ¿vale? Que sí, podemos implementar la vista, pero ya que no nos lo den hecho. En iOS directamente no éramos desarrolladores. Sabíamos que para hacer peticiones de red se usaba Alamo Fire, que funcionan los storyboards y demás, pero poco más. Y la cosa es que hemos hecho una aplicación que, bueno, también es fea, ahora veréis, pero es funcional, ¿vale? Se trae la lista de charlas, el detalle de una charla y demás. Si en Android utilizamos las activities y los fragments, en iOS utilizamos los view controllers. Entonces nosotros chocamos ya con esa parte que faltaba con todo lo que tenemos de la lógica común, y esta es la pinta que tiene la implementación de iOS. Simplemente es un view controller, no se ve aquí, pero se hace un import del framework, ¿vale? Ahí sí que hay algo más de configuración. Nosotros en el repo tenemos un enlace a otras diapositivas que sí que está cómo configurar el punto framework que se te genera desde el Kotlin Multiplatform en el Xcode, pero básicamente es eso. Nosotros hacemos el import y ya podemos implementar la misma interfaz que teníamos en el módulo común. Luego instanciamos el presenter, aquí es donde le vamos a pasar el error handler, por ejemplo, de iOS, ¿vale? Igual que en Android hacíamos su propia implementación. Aquí, que no se veía en la diapositiva de Android, como veis en el view bitload le decimos dónde empieza la lógica del presenter, presenter.attach, ya empieza la lógica y ya empezamos a pintar cosas. Pillo los callbacks, por ejemplo en el botón de FAB le digo al presenter, oye, haz algo, y cuando la información viene del presenter a la vista, yo simplemente tengo que pintarla. Lo importante es que esto es Swift, ya, ¿vale? Eso ya es Swift. Sí, esto ya es Swift. O sea, aquí ya sí que estamos en el Xcode y es lo que decía que desde el módulo común no podíamos utilizar. Como decía, o sea, ya no es que seamos desarrolladores de ellos, es que en el diseño ya sí que nos íbamos con el tema de las constraints, eso era una locura. Pero bueno, más o menos, ¿vale? Se ve, ¿no? Tenemos el mismo listado de charlas y el detalle de información. Al final lo interesante de todo esto es que lo único que he tenido que hacer es pintar, ¿vale? La lógica de presentación, de dominio y de datos se ha hecho una vez con la de Android, por ejemplo. Vale, una vez teníamos esto ya terminamos, ya dijimos, vale, ya hemos terminado, hemos hecho una investigación así interesantilla, hemos visto los problemas que hay, como lo de la red y demás. Nos dimos cuenta de que en el módulo común teníamos un caramelito al haber puesto lo de JavaScript al principio, entonces dijimos, pues esto hay que intentarlo, vamos para adelante con esto y vamos a ver qué es lo que se puede hacer con JavaScript también. Y con JavaScript ya os aviso de que es un infierno, por lo menos la configuración del Gradle, porque todos los problemas que nos hemos encontrado siempre son de configuración del Gradle.
En nuestro caso, ¿qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar React. ¿Por qué? Pues porque la gente de JetBrains y la gente de Facebook ya hicieron wrappers de React y demás, y dijimos, guau, pues para adelante, porque para qué vamos a usar views, y aunque nos guste más o menos, y lo otro ya tenemos wrapper y esto es para probar y ya está. Pues aquí simplemente declaramos los componentes de React y ya está. Pero aquí tenemos un problema, y el problema es la configuración. Si cogieron el plugin de Multiplatform y lo tiraron hace un año, con el de JavaScript no es que lo hayan tirado, directamente es que han borrado hasta los repos, vamos. O sea, esto ha sido un calvario configurarlo. El problema viene a la hora de declarar las dependencias. Como he dicho antes, arriba tenemos el JS main, todo lo normal, pero han sacado una nueva forma de declarar las dependencias para el JavaScript que se compila, y es directamente poniendo implementation, le decimos que es npm y el nombre de la librería y la versión. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que primero esto no está documentado en ningún sitio, obviamente, y lo segundo es que si no las declaras en los dos sitios, en la forma convencional, por así decirlo, y en la forma de npm, si no lo declaras en la forma convencional, ni siquiera te lo reconoce cuando estás picando el código. Y si no lo declaras en npm, cuando compila, no funciona. O sea, compila, todo funciona. Bueno, claro, JavaScript no compila, pero no funciona, ¿vale? No carga. Entonces es muy frustrante hasta que descubrimos que todo era así. Pero no solo eso, sino que donde enganchas el JavaScript también es súper importante. Y es que tenéis que ponerle el nombre del módulo, en el index.html típico, guión la versión del módulo, no la versión de la aplicación. Y podéis decir, qué trivial, ¿no? Qué sencillo. Os garantizo que no hay ni una mísera clase, ni un mísero fichero en todo el proyecto que se llame así. Absolutamente nada. Lo tuve que buscar metiéndome en el código fuente del plugin y viendo cómo se llamaba lo que generaba, porque es que como que lo genera ahí medio en memoria, una cosa, no sé, hace una cosa muy rara, pero luego después la verdad es que funciona de lujo, ¿eh? O sea, tiene una task de Gradle que es JS Browser Run y tienes Live Reloading, o sea, funciona muy bien. Pero hasta que lo configuras y das con esto, es un infierno, pero es que encima no está documentado, que eso es lo peor de todo, que es que no hay nada de documentación, no puedes saber nada. Lo único que había era una línea de lo del NPM y búscate la vida ahí, o sea, fue un poco esto. Una vez eso ya está todo fantástico y todo es estupendo y todo es muy bonito y todo funciona muy bien. En el método, en el onload del Windows, renderizamos nuestra React App y ya luego después cada uno es un componente, ¿vale? Es súper sencillo. Aquí tenéis un ejemplito de cómo sería un componente de React hecho con Kotlin. En el caso de JavaScript nos enganchamos en el component didMount. Y luego después creamos nuestra función de extensión para el React Builder y ya directamente podemos ir creando nuestros componentes de React, anidándolos y haciéndolo todo lo que queramos con ellos. O sea, si no somos desarrolladores de iOS, de React, o sea, os aseguro que es esto, ¿vale? Por lo menos se ve, la pantalla de detalle no está hecha, ¿vale? Porque no nos ha dado tiempo a hacerla, pero realmente, vuelvo a decir lo mismo, una vez está configurado, funciona y la verdad es que funciona bastante bien, ¿vale? Bueno, y ya dijimos, pues vamos a añadirle más plataformas. Ahora ya tenemos web, tenemos iOS, tenemos Android. Vamos a probar a hacer un chatbox. Hemos utilizado Telegram y lo hemos puesto al mismo nivel de backend porque al final hemos pensado, bueno, esto es como una API donde el propio cliente es el chat de Telegram. ¿Cómo se ve esta API? Básicamente, bueno, nosotros definimos el bot de Telegram, le pasamos el token y demás, definimos los comandos, que es este comando, por ejemplo, hola, me va a ejecutar esta función y lo va a devolver, ¿no? Y luego lo empezamos a esperar peticiones, ¿vale? Un pooling. Al estar en el mismo nivel de backend, puedo ejecutar los mismos casos de uso que decía Sergio antes, lo mismo que decía con el backend, que era lo de pido al backend de la commit, me lo traigo, lo guardo local y ahora ya todas las peticiones me lo guardo en esa H2 que teníamos definida. Entonces, bueno, aquí hacemos el repository.getData y cuando nos llega la respuesta le decimos al bot, oye, envía este mensaje y ya está. Si ya en Android más o menos la aplicación se veía bien, en iOS un poco peor, en web ya la liamos, aquí ya ni diseño ni nada, porque esto al final es un chatbox. Espera. Ahora, vale. O sea, pero bueno, funciona, ¿vale? Al final, añadir este bot de Telegram llevó más el hablar con el bot Fader para dar de alta el token y demás, que la implementación realmente, porque era ejecutar los mismos casos de uso. Vale, ya por último, así en plan rápido, os voy a enseñar cómo es verdad que no hay que implementar nada, simplemente la vista y ya está. Tengo aquí el módulo común configurado para poder tirar a la JVM como os comenté antes, Sube, ¿no? Entonces, haz un poco de no zoom. puedo, así, Ahí. ¿no? Vale,
Me voy a crear la slot detail presenter, la slot detail screen. En el caso de la JV me vamos a usar Tor, ¿vale? Perdón, Tornado FX, que no es ni más ni menos que un framework que se monta encima de JavaFX y ya está. Lo único que tengo que hacer es implementar la slot detail view y ya estaría. Ahora tengo aquí mis métodos, tengo todos mis métodos aquí y ya está. Voy a comentar estos que ahora mismo pues como que no tienen mucho sentido que los implementemos, aunque los tendría que implementar, ¿vale? Los comento todos. Y ahora, ¿cómo funciona en el caso de Tornado FX? Pues Tornado FX funciona con Model View Model. Entonces, me voy a declarar 3 propiedades simples así rápido, ¿vale? Simple String Property, una para el nombre, otra para la descripción y otra para mostrar los speakers de nuestra charla, ¿vale? Guay. En el getSlotID, que me lo pide el common, le doy el detail ID directamente. En el caso de Tornado FX, las vistas se declaran de forma declarativa aquí con su propio DSL también. Entonces, no sé qué mierda has hecho aquí. Un segundo. Las vistas se declaran también con su propio DSL, que ahora mismo no sé qué mierda estoy haciendo mal. Cojones. Vertical box. Ah, perdón, es verdad, muchas gracias, Dani. Tenemos un vertical box que no es ni más ni menos que un linear layout, ¿vale? Y aquí voy a declarar 3 labels. Voy a declarar 3 labels directamente y le voy a pasar los valores de las tres variables, ¿vale? Él las va a actualizar automáticamente cuando yo le ponga los valores. Ya lo único que tengo que implementar es el mostrar el slot. Y yo, ¿cómo pinto el slot? Pues simplemente name.value y lo que me viene de aquí directamente, que es el slot.contents.title. Luego después cojo la descripción y me cojo los speakers. ¿Vale? Como veis, no estoy haciendo nada complicado ni nada. Un segundito, voy a poner aquí un join to string rápido. ¿Vale? Ponemos un join to string y ahora ya lo único que me queda es engancharme al presenter. Y una vez me enganche ya al presenter, pues ya lo tengo todo, ¿vale? Es tan sencillo como hacer esto, ¿vale? Slot detail presenter. Y aquí lo que tengo son todo, obviamente, son clases vacías, ¿vale? Para no andar implementándolas ni nada, simplemente las tengo aquí, tengo el navigator que también está vacío, está todo vacío, ¿vale? Navigator. Tengo también el executor, que ahora sí le tengo que dar el hilo de JavaFX, ¿vale? Que esto obviamente lo podéis ver en el repo. Y luego después el Common Client Repository, que es el repositorio normal. Aquí, como veis, ni inyección de dependencia, ni nada, todo directamente, ¿vale? Desktop Local Data Source y el remoto Common Remote Data Source. La vista soy yo, ¿vale? Y aquí en el caso de Tornado FX, donde me engancho es en el onDoc. Me engancho en el onDoc, presenter.attach, y si lo he hecho bien, pues ahora si llamamos a la función Gradle common run, si lo he hecho bien, que no lo sé, debería cargarnos la interfaz y debería hacer las llamadas de red, debería hacerlo todo porque ya está todo implementado en el módulo común. Lo único que yo he hecho ha sido implementarlo aquí. Espero haberlo hecho bien. Sí, efectivamente. Ahí tenéis code de multiplatform, un lenguaje para dominarlos a todos, de Daniel Llanos y Sergio Casero. Sí, no tiene UI ni tiene nada, pero para que veáis que realmente es lo único que tengo que implementar, esa clase, que no... O sea, que es verdad, que lo único que hay que implementar es eso, ¿vale? Entonces, bueno, ya está la arquitectura final. En 2 minutillos he añadido el escritorio. Al final tenemos un módulo común que vamos a compartir entre backend y clientes. En el backend tenemos 2 APIs, la propia del backend y la de Telegram. Y luego los clientes tenemos Android, iOS, Web y con la que ha hecho Sergio una aplicación de escritorio que, bueno, como es Java, se puede ejecutar tanto en Linux como en Windows, iOS y demás. Y bueno, y vosotros diréis, test. No había enseñado nada de test porque no los hay. O sea, en el repo no hemos hecho ningún test, ¿vale? Y lo que sí que podemos decir es que a la hora de hacer los tests, si nosotros lo hacemos de esa capa común, tenemos la lógica de presentación de dominio de datos y vamos a tener los mismos tests funcionando en todas las plataformas. Entonces, eso es tiempo que nos ahorramos en saber que eso realmente funciona. Lo que nos van a faltar son de instrumentación y de end-to-end, si queremos, ¿no? Y lo otro es el debugger en iOS, que ya nos lo preguntaron otra vez.
No se puede. Ya está, así de claro. O sea, lo bueno que tiene es que se supone que si todo lo haces común y se comporta igual en todas las plataformas, como así es, pues ya puedes hacer debug en Android o en JavaScript y tal, pero en iOS, en el caso de iOS, no se puede hacer debug. Es una mierda, pero es lo que es. No se puede. Así que la cara que se nos quedó así fue también la de... ¿Pero cómo puede ser esto? Pero a ver, es normal porque es que en iOS lo que hacemos es generar un binario directamente, entonces es un poco... Vale, por último ya para terminar, las ventajas, desventajas e inconvenientes. La ventaja más clara y más obvia es que desarrollas una vez, lo tienes para todos y encima con el performance y todo lo que tiene que ver es que es nativo todo. O sea, aquí no hay nada. En el caso de iOS es Objective-C y Swift y en el caso de Android es Kotlin, que es lo que es el lenguaje oficial de Android, ¿vale? Y luego después, desventajas o consideraciones que podemos tener es que el equipo tiene que estar 100% sincronizado, como ha dicho Dani antes. No se puede hacer de otra forma, porque entonces la aplicación ni siquiera va a compilar. Cada uno hace su feature para las dos plataformas y ya está. Y esto implica que el Android Developer o iOS Developer no puede existir tampoco, porque tienes que implementar las dos cosas. Porque al final implementas vistas y ya está, pero tienes que implementar las dos cosas. Entonces necesitas tener desarrolladores mobile directamente, ¿vale? Por lo menos que sepan de las dos plataformas. En trabajos futuros que tenemos puestos, pues tenemos que los view control los queremos hacer con Kotlin, a ver si somos capaces. Tenemos también que usar las bases de datos. No tiene sentido que no podamos usar SQLite porque es muy sencillo. Algo estamos haciendo mal. Incrementar el test coverage, es decir, escribir una línea y ya lo tendríamos, porque como no tenemos nada, pues... Y lo último, también queremos probar si podemos hacer las UIs con Flutter, porque aunque no nos guste mucho Dart y demás, sí que es cierto que como Flutter se centra muchísimo en la UI, pues a lo mejor podemos enganchar la UI con toda nuestra lógica de la aplicación y ya se podría. En principio debería poderse, ¿vale? Pero sin... Y bueno, lo último ya, meter inyección de dependencias, que la gente de Codein está trabajando en ello, se supone, ¿vale? Pero sin ninguna duda lo peor es esto. O sea, pierdes la confianza en el IDE, ya os lo digo, porque el IDE no funciona bien, no reconoce los plugins de multiplatform porque están trabajando en ello y tienes que estar todo el rato con invalidate, caché y restart. Y es que a lo mejor el error es tuyo ya, ¿no? Pero como no confías en el IDE y has tenido que hacer eso 150 veces en el mismo día, no confías absolutamente nada y hasta que no lo tienes bien configurado es bastante frustrante, de verdad, ¿eh? O sea, en ese sentido es quizás lo peor que tenga esto, que el IDE, en nuestra opinión, no está preparado, no reconoce los artefactos, tienes que hacer invalidate porque se quedan cosas en caché, no sé, una cosa que no nos ha gustado, ¿vale? Bueno, ya por último, muchísimas gracias a la gente de Worldline que nos ha echado una mano, sobre todo a los de iOS, a Pilar, a Marcos y a Patricia, porque como decía Dani, de iOS ni idea, o sea, no sabíamos ni lo que era una constraint en el storyboard, o sea que muchísimas gracias. Y por último, aquí tenéis todos los repos que tenemos. Tenemos el repo de la commit, tenemos el repo de NAP que hicimos antes con el plugin antiguo, las multiplatform template de Guillermo, que es, en fin, encima de aquí de Málaga el chaval, que están muy bien para crear directamente, están hechas con GitHub Templates y directamente tú con el propio GitHub le dices quiero esta plataforma y te crea un proyecto directamente ya, está muy guay. Arrow, por si le queréis echar un vistazo al líder de verdad. Y por último, la documentación al multiplatform de Kotlin. Y eso ha sido todo. Y nada, pues muchísimas gracias por aguantar aquí la chapa. ¿Alguna pregunta o algo? Pues... Pero era simplemente para un módulo de hacer una request de temas de analytics, tracking, y vosotros habéis compartido mucho más de lo que teníamos. Pero nosotros tuvimos un problema, que era con las rutinas, no podíamos llevarnos lo que es el HTTP request a un background. ¿Perdona él? La request no la Sí. podíamos hacer en background, o cualquier cosa que hiciéramos en background en una rutina fallaba en iOS. En iOS ya no fallas porque el problema que tenías en iOS probablemente, no sé si era lo mismo, no es tanto que no pudiese ejecutar la corrutina en otro hilo, que eso lo han solucionado hace muy poco. O sea, todavía no puedes ejecutar dos corrutinas en dos hilos aparte, pero sí que puedes utilizar un solo hilo de más, ¿vale? Pero lo que a nosotros nos pasaba es que no sabíamos volver, no podíamos volver al hilo de UI. Por eso nos petaba a nosotros la corrutina, ¿vale? A lo mejor, no sé, a lo mejor no te pasaba eso.
Sí. No, pues a nosotros en principio eso no nos ha pasado. A lo mejor... Claro. No, sí, pero... Sí, pero si tú... No, ya lo sé que no estaba en el background, pero si tú haces el típico globalscope.launch y le pasas otro hilo, ya sí que funciona. ¿Vale? O sea, antes no funcionaba, pero es que de hecho había una issue abierta que fue donde vimos lo del NS Run Loop y demás. Ahí fue donde vimos cómo volver otra vez si hacíamos el globalscope.launch y demás, porque el cliente de Tor ahora por defecto hacía llamadas directamente y las levantaba a otro hilo, ¿sabes? Por eso te digo que a lo mejor es que nosotros, o sea, esto, bueno, si habéis estado probando sabéis que es que esto evoluciona así, o sea, no te das ni cuenta. Es que cambia muchísimo, echarle un vistazo y si no, pues lo podemos ver, porque yo lo último, la versión 1.2.6 de Tor, ya las llamadas de red del cliente las hace siempre en otro hilo por debajo. Entonces, comprobarlo y bueno, yo también, obviamente lo vamos a De comprobar. hecho, en background se tiene que estar ejecutando porque en Android no puede ejecutar la de Android, petición seguro. en el hilo principal porque peta. Entonces, en iOS es el mismo código, debería estar ejecutándose también en background. Pues ya te digo que a lo mejor la clave está aquí en lo de Tor, que es la nueva última versión o algo así, pero vamos, obviamente lo miraremos, porque a mí me suena que en la issue esa que lo he visto, vi que lo solucionaban en la versión 1.2.6, pero ya te digo, o sea... Bueno, vamos a estar todo el día por el evento, no hay más tiempo para preguntas, si queréis, pues nos comentáis lo que sea y lo vemos, ¿vale? Gracias. Muchas gracias.